Sí, sí, maestro. Estamos hablando de la evaluación y por qué es importante la evaluación, ¿no? En todo sentido. Y día a día debemos evaluar todo lo que vamos haciendo y nos ayuda para poder hacer reajustes, ¿no? Bien. Y en el campo educativo, ¿para qué se evalúa? ¿Para qué se le evalúa al alumno? Para ver sus capacidades que tiene. Para darle información al estudiante sobre su aprendizaje. Al alumno Para saber el nivel de aprendizaje que está el teniendo. aprendizaje que se encuentra y el estudiante uno debe darle esa información, ¿no? El estudiante debe saber si está en inicio, está en proceso o está en lograrlo, ¿no? ¿Y para qué se evalúa? También para que el profesor conozca cuáles son los resultados, cuáles son las estrategias, y las estrategias que ha utilizado el docente son pertinentes o no son pertinentes, o son oportunas o no. Recordemos que cada estudiante tiene diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, entonces he utilizado adecuadamente esa estrategia, entonces el evaluar me va a permitir modificar mi estrategia, mejorar mi estrategia. Bien. Y también, ¿para qué se evalúa? Para que el sistema, para que de todas maneras esa evaluación de los aprendizajes debe ser certificada mediante una calificación, ¿no? Porque eso también para eso se evalúa, tienen que certificarse los resultados de los estudiantes. Pregunta, ¿quiénes evalúan? ¿Quiénes evalúan? Cuando en el En colegio, una evaluación, ¿quiénes evalúan? Nosotros mismos, los docentes, pues. ¿Ya? los ¿Los docentes? docentes. ¿Son los docentes? También en caso de nuestro también serían nuestros padres, ¿no? Y nosotros también podemos evaluarlo. En una sesión de aprendizaje, ¿quiénes evalúan? ¿Los docentes? Ok. ¿Quiénes más evalúan? Los estudiantes. Ahora, ¿pero por qué profesor a los estudiantes? Los estudiantes también evalúan cómo ellos están aprendiendo, cómo ellos están evaluando ellos, ¿no? En algunas sesiones de aprendizaje de determinadas áreas, hay algunos estudiantes que prestan mayor atención, les agrada las estrategias que el docente está empleando de repente y tienen mejores aprendizajes que en otra área, porque de repente también hay cierta predisposición por determinada área. Por lo tanto, los que evalúan son el docente y el estudiante. El estudiante, ¿cuál es el aprendizaje en él? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le falta para mejorar su aprendizaje? No solamente es el docente, ¿ok? Y es necesario que también se certifique esos resultados, ¿no? Que haya una manera donde figure la nota como se hace, ¿no? A, D, B, o una nota numérica. Entonces, algo que quede bien claro, ¿no? La evaluación dice es un proceso permanente. ¿Por qué dice que la evaluación es un proceso permanente? ¿Alguien me podría decir por qué dice que es un proceso permanente? Porque el ser humano todos los días aprende, profesora. Aunque sea adulto, sigue. Ok. Y cuando dice permanente, en el caso de una sesión de clase, muy bien, es que se da no solo al terminar como antes decía, ¿no? Terminas y te tomo tu prueba y esa es la nota, no. La evaluación es permanente desde el inicio, en el proceso y en la salida o en el cierre. Pero ¿cómo evalúo, profesora, en el inicio? Vienes, recoges Los saberes previos. premios, correcto, ¿no? A ver, el tema de hoy día va a ser el amor. A ver, dime, Marcos, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy preguntando. Marcos, dime, ¿qué es para ti el amor? No está Marcos, no está escuchando. John, oh sí, Sí Marcos, estoy, profesora. Será para... ahorita vamos a hacer A ver, un recojo de saberes previos, ¿ya? El tema de la clase, de la sesión de hoy es el amor. Marcos, ¿para ti qué es el amor? el amor, el amor, el amor. El amor es una magia, es una simple fantasía. Es como un sueño. No, mentira.
El amor podría decirse que es un sentimiento. Un sentimiento. ¿Qué es lo Sí, que yo es un he planteado sentimiento. una pregunta, Marcos? Le he planteado una pregunta. Estoy evaluando lo que él piensa del amor. Ya lo estoy haciendo en un inicio. John, dime, ¿para ti qué es el amor? El amor es un sentimiento. Desesperación. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es el amor? Desesperación, pasión. ¿Qué es? No, 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 no. El amor es un sentimiento, ¿no? Que puede ser una inclinación a una persona u otra. Ok, muy bien. Muy bien, yo. Entonces, estamos diciendo que estoy evaluando, al escuchar su versión, estoy evaluando, acá ando recogiendo sus saberes previos del amor. Luego, conforme vamos haciendo la sesión, empiezo a hablar las etapas, indicadores, que el amor no encierra esto, es una serie. Y en el mismo proceso le pregunto, a ver cómo están, pues, ¿no? Ya, sí. Y luego al término de la clase, un cierre, así como hicimos en las competencias, ¿no? Al comienzo, a ver, dime, ¿qué es competencia para ti? Y alguno decía, es así, es. Luego dimos en el mismo proceso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre competencia y capacidad? En el cierre, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿no? Entonces, y estoy evaluando durante todo el proceso, en el inicio, en el proceso y en el cierre. Eso es la evaluación en estos tiempos. Ya no hay de que yo agarro y le tomo la prueba y no me interesa cómo empezó, ¿no? La evaluación es todo, es permanente. ¿Y por qué sistemático? Porque es ordenado. ¿Ya? Y a través de ahí se va a recopilar la información, se va a analizar la información que estamos recogiendo de sus trabajos, de sus participaciones, y voy a valorar su aprendizaje. ¿En qué nivel se encuentra el aprendizaje? ¿Está en nivel medio? ¿Está en nivel inicial? ¿Está en nivel de proceso? ¿Todavía está empezando a procesar? ¿O está en el nivel de logrado? A ver, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Vamos a suponer que ya hemos trabajado la oración. A ver, Gina, ¿qué es para ti la oración? Gina, ¿me escuchas? Sí, maestra. ¿Qué es la oración para ti? La oración es un conjunto de palabras que se dicen del sujeto y del predicado. ¿Ya? Es un conjunto de palabras que se dicen de sujeto y predicado. John, ¿para ti qué es la oración? John, ¿Mis? ¿Escucha? ¿Mis? ¿qué es la oración? Ah, ya, es un conjunto donde puedes adjuntar y poder ser anunciados de ¿Ya? forma fija también y establecida. Asociados fijos establecidos, ¿ya? Yo voy a decir inicio, proceso, seguido. Marcos, ¿qué es para ti la oración? A ver, la oración para mí es algo así como una acción, ¿cómo se puede decir? Una acción de orar, pues, viene de oración, de orar, o sea, de hablar, ya sea mentalmente o vocalmente. ¿Ok? Si yo digo María es una niña muy aplicada, está expresando un pensamiento, ¿no? Un pensamiento. Claro. Entonces, claro, cuando ustedes, por ejemplo, evalúan a sus estudiantes y ustedes escuchan sus opiniones, ustedes dicen, oye, este chico le falta, dice, ¿no? Todavía recién está iniciando, ¿no? Tiene idea del tema. Ah, no, este chico ya está en proceso. Ah, no, este chico sí dijo bien, ha logrado, sabe muy bien. Entonces, para eso sirve la evaluación, para valorar en qué nivel se encuentra el estudiante, en qué nivel está. Y sobre esa base vas a tomar tus decisiones de manera oportuna y pertinente. Y eso trabajamos ahorita en mi programación figura otro tema. ¿Por qué voy a avanzar? ¿Por qué voy a dejar de avanzar mi tema si ahí no está en mi programación? Pero cuando tú has preguntado a tus estudiantes, has encontrado que todos están en el nivel inicio. ¿Sería pertinente que tú avances otro tema?
Díganme ustedes. No, pero en mi programación esta figura, sí, ese tema ya lo debían saber ya. ¿Y de quién fue el error? ¿De los estudiantes o tuyo? De las circunstancias. Instancias. Claro. O sea, Usted tuvo- no todos llegan a recepcionar de la misma forma, pues. O sea, no es culpa del doctor, digo, del profesor, del educador, si es que no están aprendiendo todos igual. Porque hay personas que dicen que sí, aprendí todo bien, ya sé, ya, perfecto. Pero en realidad no aprendí nada, pues, ya el profesor, porque tiene un alumnado grande, entonces, ya asumo que está bien. A la siguiente clase pasa y el alumno está perdido. Correcto. Pero por eso yo digo, es que la evaluación tiene que ser permanente. Y además tú evalúas para saber en qué nivel están tus estudiantes. Si la Claro, mayoría de pero los estudiantes están en Pero, inicio, maestra, no siempre depende de la cantidad de estudiantes que un docente puede llegar a tener. Hay docentes que con 50, 30, 40 estudiantes se dan a entender muy bien, tienen la capacidad al estudiante. En cambio, hay docentes que con 10, dándose en algunos colegios particulares, ¿no? Digamos, en este año están con 10 estudiantes y la sufren, la patalean, no pueden cómo darse a entender, no pueden llegar al estudiante. Y es porque no tienen metodología. ¿ok? Eso también es cierto, Gina, pero ya, claro, es cierto, tiene que ver bastante también la estrategia del docente que está utilizando, ¿no? Pero a veces, como les dio, la pregunta era, si la mayoría de tus estudiantes está en un nivel inicio, ¿tú puedes pasar a otro tema? ¿Tú vas a poder pasar a otro tema? Si la mayoría de tus estudiantes está en inicio, No, maestra, lo usual sería que no pasen a otro tema, que se queden en ese tema hasta que por lo menos un 90% tenga ya la clase entendida. Pero hay muchos docentes que corren, o sea, es una carrera para ellos por no dejarse ganar por la currícula. y ahí va, no, pues, pero ahí va. también, también, profesora, digo que, o sea, siempre existe un margen de error. Bueno, para mí al menos siempre esto es en mi cabeza, que existe un margen de error. Por eso a eso iba. O sea, realmente yo enseño hoy día una clase, tal clase, matemática, números complejos, digamos. Enseño, mi didáctica es chévere, mi metodología es única. La mayoría aprende, pero ese margen, para comenzar, el margen de que lleguen a aprender todos, se puede escapar de la mano posiblemente. Yo para eso evalúo, pero como es un alumnado grande, bueno, me ha pasado que mi evaluación tiene un margen de error, tal vez mínimo, pero tiene. Entonces, esas personas siempre se van a quedar un poco atrás. Entonces, para eso yo creo que es la evaluación, pero siempre va a haber ese margen en el cual las personas, los estudiantes van a quedarse atrás, por decir. Y siempre va a haber estudiantes que ya están adelantados junto contigo, están siempre a la par, o tal vez más adelantados, tal vez. Entonces, ese margen de Eso, error siempre va a existir en la evaluación. eso es cierto con respecto a, Claro, pero también, compañero, es lo que se dijo en algún momento y eso está en los estilos de aprendizajes, visual, auditivo, kinestésico. Si es que un docente se aplica y usa los tres estilos para llegar a todo el alumnado, porque no todos van a aprender mirando, no todos van a aprender escuchando y no todos van a aprender, nadie tiene la misma forma de aprendizaje que el otro, pero si un docente se esmera, hace para hace su clase para que todos lo entiendan, para que todos puedan absorber lo más que puedan. O sea, no tampoco vamos a decir que de la clase van a aprender el 100% del material que yo he preparado, pero si me esmero pueden entender por lo menos un 70% de lo que yo he explicado. Y ahí el otro 30 es el margen de error. Sí, pero si todo el salón capta el 70% en algún momento de la clase, porque la clase no es voy, dicto, termino de dictar, ok, niños, a ver, ya, chao. Si no es, a ver qué es lo que hemos entendido. Por eso es que se llama preparación de clases. Tiene sus tiempos, tiene sus partes, sus tiempos. Y no vas a dejar la evaluación pues para el momento final, cuando ya te quedan 2 o 3 minutos para salir de la clase. Si no se deja Claro, es un que, margen de tiempo, se evalúa y si veo que están flaqueando en lo que he enseñado, entonces se refuerza y con eso ya no salen pues todos mal.
¿no? Del 70% que han captado, ya captan un 90%. Aún así hay margen de error. Ya, o sea, mira, sí está perfecto, sí te entiendo, compañera, y en realidad gracias más bien por abrirme los ojos. O sea, también, pero aquí iba a decir, ya me olvidé ya. Eh, va, o sea, ya digamos, tú te haces hoy día, tu cronograma de actividades, o sea, te haces 20 minutos voy a hacer tal cosa, 40 minutos, 2 horas voy a enseñar. Ahora, lo que tú dices es que vas a llegar a retroalimentar, vas a volver a explicar porque no han logrado entender, ya te quita un tiempo. Tu evaluación que iba a ser de 20 minutos al final, ya van a ser de 20, va a ser de 10. Tu alumnado es de 40. Tú has hecho para 40 alumnos en 20 minutos. Ahora tienes que hacerlo en la mitad de tiempo. ¿Tú crees que sería una evaluación apropiada si harías en la mitad de tiempo o menos todavía? Es que el caso no es, Ahí. compañero, de que tú evalúes a los 40 de un tiro, sino como docente, cada docente conoce el aprendizaje que llevan sus estudiantes. Por decir, Anita es de las que en una te capta todo lo que tú le estás diciendo. Jaimito es de los que se distrae, pero puedes llamarlo a la clase con otro tipo de explicación, digamos con el kinestésico. Y Pablito es de los que son más auditivos. Entonces, ¿a quiénes vas a evaluar? A esos tres. O sea, no tomas a los 40, sino tomas un muestreo, nada más. Y que estas tres personas te contesten lo que tú estás diciendo es porque sí se ha entendido la clase. Gracias, compañero. Bueno, en ese caso se plantea lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, por algo se pregunta y se empieza con los saberes previos. Primero tú tienes que buscar la atención de los estudiantes. Eso es primero, y cuando lo hemos visto es la motivación. ¿Cómo ingreso yo como docente? Yo quiero que mi clase sea importante, entonces planifico, veo y motivo, porque ustedes saben que la atención tiene un momento. No, el estudiante no va a estar siempre perenne, ¿no? Por eso es que se tiene que variar las estrategias que uno utiliza. Y es muy importante recoger los saberes previos, con qué conocimiento viene. Y no solamente se da pues al inicio, en el mismo proceso, vas dejando una actividad en el mismo proceso que estás enseñando y vas evaluando. No es que tú vas a evaluar acá en el cierre, no, durante los tres. Pero ¿en qué momento recojo la evidencia? Mira, un ratito, tú estás trabajando. En el inicio recoge sus saberes previos. En el proceso tú le estás dando los conocimientos y le estás dando una actividad y estás evaluando cómo está desarrollando. Si acá en el proceso encuentras dificultades, sigues, tú no vas a pasar al cierre. Tú estás en el proceso. Por eso es recomendable trabajar a nivel grupal. Cuando tú formas grupos, ellos van a interactuar y le puedes dar una determinada situación. Y tú pasas por grupo guiando y dices, muy bien, está bien, podrías hacerlo de esa manera también. Y siguen ellos interactuando. Y tú estás, pero ves que no han entendido, tienes que hacer la retroalimentación en el mismo proceso. No te puedes ir al cierre si no estás evaluando el mismo proceso. Ahora, el cierre ya es un consolidado de un análisis, incluso para ver bien qué han aprendido el día de hoy, cómo lo han aprendido, en qué situaciones les sirve este aprendizaje. A ver, si yo te planteo esta situación, ¿cómo? Entonces ya eso es el cierre ya, con una pequeña reflexión de lo que han aprendido. Pero tú has estado evaluando desde el inicio el proceso hasta el cierre. Si tú te das cuenta que en el proceso ha habido dificultades y en el cierre también ha habido, no estás llegando, no importa, no tienes por qué desesperarte de que los contenidos avancen. Pero no debes descuidar que hay estudiantes que tienen alta demanda cognitiva, hay estudiantes que captan rápido. Entonces tú como maestro debes tener a la par ejercicios o situaciones de mayor complejidad para que le veas al estudiante que ya hay dificultades. Para que el alumno, por ejemplo, pueda crear una situación. Bueno, yo, por ejemplo, cuando trabajo por niveles, hay niveles, los que están en el inicio, necesitan una retroalimentación constante. Mientras les estoy dando, a ellos ya terminaron la otra, les doy otra situación y les planteo una creación. Ellos están planteando y están ahí usando todos sus conocimientos para crear una situación problemática, que ya es un de alta demanda cognitiva. Mientras eso me da tiempo de trabajar con el otro grupo.
Y no quiere decir que ya, bueno, y hasta ahí llegamos al cierre, ya se terminó la hora. Hicimos un cierre de la sesión de hoy día, que se aprendió, ya, pero yo veo que como maestra todavía no hay eso. Entonces, yo sigo haciendo un refuerzo, ¿no? Refuerzo de repente para poder mejorar, hay una consolidación de sus aprendizajes, o bien la retroalimentación la siguiente sesión de clase. No descuidando, ojo, a los estudiantes que tienen alta demanda cognitiva, ni tampoco a los estudiantes que tienen baja demanda cognitiva. Ahí puede trabajarse con refuerzo, puede trabajarse con una retroalimentación. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes son diferentes. Como dijo Gina, hay estudiantes que rápidamente captan, como también hay estudiantes que no. A veces nosotros decimos, pero es que los estudiantes, yo les pregunto, ¿cuántas estrategias hemos utilizado? A veces usamos la misma estrategia para todas las secciones y no nos damos cuenta que la sección A tiene diferentes estilos, la sección B tiene otro tipo de características, la sección C tiene otro tipo de características, pero yo utilizo la misma estrategia. Por eso acá en el proceso mismo, tú ves desde acá, de recojo de saberes previos, ves que no te han entendido las preguntas, entonces quiere decir que tú no has planteado bien tus preguntas de saberes previos. Acá ves, tú eres la que plantea las preguntas. Como maestra tú planteas las preguntas para que ellos puedan obtener su proceso. Ahora, el tipo de preguntas que tú vas a plantear debe ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Pues. Si tú le preguntas preguntas complejas, que ni siquiera tú le has dado pautas, entonces lógicamente no vas a tener buenos resultados. Y si tú dices, bueno, sí, ya lo que pasa es que los alumnos son ociosos, está bien, pero tú como maestro, ¿qué has hecho? ¿Cuántas estrategias has utilizado? ¿Te has sentado realmente a planificar? No, porque como tiene uno muchas otras ocupaciones, la realidad es esa. ¿No? Yo les digo por experiencia, clases bonitas en algunas secciones, clases más o menos en otras secciones, y depende del estado también anímico que tenga el estudiante, ¿no? O esté pasando por esa situación. Pero nosotros debemos de pensar, ¿cuál es mi objetivo como maestra? Mi propósito es que el estudiante sea competente. Así haya hecho 4, 5, 6, 7 contenidos, pero que el estudiante todo tipo de situación. Porque a eso apunta, si se quiere ser competente. Ustedes saben que nuestra memoria rápidamente se va. ¿Cómo hago? Es frágil. Claro, es frágil. Va a entrar otros conocimientos. Y esos que no han estado se van. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo enseño? Se va. ¿Para qué lo enseño? Si se fue allá. ¿No? Por eso decimos que hay que partir de situaciones significativas para que el estudiante se sienta, no, qué bien, como les dije así, ¿no? Vino el profesor, ingresó vestido de Atahualpa. Listo, vestido de Atahualpa. Y, bien, chicos, y empieza, y los chicos les miran, pues, ¿no? Uy, está vestido de Atahualpa, ¿qué? Y no les dice, a ver, chicos, no entra como otro profesor de historia, y dice, muy bien, estudiantes, hoy día, a ver, saquen sus cuadernos, hoy día vamos a hablar de Atahualpa. No, pues, ya tú le estás diciendo, ni siquiera le estás diciendo que el estudiante piense, vea, observe, indague, ¿qué hará el profesor? Tú tienes que generar atención. Y el maestro es un actor. El maestro tiene que venir, tiene que preparar sus problemas, si es que es matemático, ¿no? Problemas bonitos, ¿para qué? Y yo lo digo que en todo el tiempo que vengo trabajando en el área de matemáticas, por ejemplo, la motivación es muy importante. El tipo de problemas que tú le pones también, ¿no? Hasta se ríen los chicos cuando dicen, Tiburcio le encontró a Pancracia en un momento, o sea, situaciones donde les causa un poco de gracia, situaciones de la vida diaria, de pronto se infectó el coronavirus, tal, ¿cuántos creen? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana salga la vacuna? ¿Ustedes qué piensan? Y así, y se está hablando, y estamos hablando de repente del tema de probabilidades. Con ejemplos, a ver, ¿cuál es la probabilidad? Dime tú, Juancito, ¿cuál es la probabilidad de que la niña que está allá te mira? Así, una serie de situaciones. Y vamos conversando y vamos viendo y ellos van encontrando sentido a lo que se está trabajando. A que yo le diga, muy bien, hoy día vamos a hacer probabilidades, a ver chicos, voy a definir, no pues, el concepto debe de partir como una necesidad. Yo debo de saber probabilidades porque me va a servir para esto. Yo debo saber esto porque me va a servir para esto, no para tenerlo guardado. Entonces de ahí parte. Y es muy importante las estrategias que utilice el maestro. Eso sí. Entonces decimos que la evaluación es un proceso permanente, sistemático,
donde se va a recoger información para conocer cómo está mi estudiante, cómo estoy yo también, cómo estoy trabajando yo. ¿Están adecuadas mis estrategias o no? ¿Cómo el estudiante está aprendiendo? ¿De verdad que está aprendiendo? Él mismo tiene que evaluarse, porque el maestro y el estudiante, el maestro tiene que decirle al estudiante cuál es el propósito, hacia dónde van a llegar ambos. El estudiante debe saber hacia dónde quiere llegar, hacia dónde es la meta. No solito se va a ir, porque si no sabe a dónde camina, camina por caminar. Por eso es que es de ambos, tanto el docente como el estudiante. ¿Ok? Vamos entonces a las preguntas, ¿ya? Hemos visto ahí. ¿Qué es evaluación? A ver. Es un proceso permanente y significativo a través del cual se mide el nivel de aprendizaje y el avance de las competencias de cada estudiante. Ya se mide el nivel de aprendizaje, el nivel de logro también. Y también, ¿qué se recoge? Evidencias. Información, ¿no? Información. ¿Y para qué se recoge la información? ¿Para qué? Para medir sus capacidades. Para medir. ¿Pero para qué más? John, ¿qué pasa cuando tú estás con una chica y esa chica te controla y te controla? Tú has empezado muy enamorado, fue muy bonito el comienzo y después te controla, te controla, te controla. Tú la observas y ¿qué estás recogiendo? Información. ¿Para qué? Para saber si soy fiel a ella o no. Para que sabes si... ¿Para qué? Para saber si eres fiel. ¿Para qué recoges información? Para procesarla. Para procesarla. ¿Para tomar? Decisiones. Decisiones. Para tomar decisiones. Pero tú pues fiel, John, quieres seguir ahí, no importa. Claro. Pues. Tomar decisiones, John, ¿qué pasa? Tienes que tomar decisiones. Tú recoges información para tomar decisiones. ¿Qué está pasando? En una pareja de esposos, por ejemplo, siempre suceden problemas, siempre, porque todas las personas somos diferentes. Juanita se juntó con Jaime, vamos a suponer. Juanita viene de un entorno familiar diferente, con diferentes patrones de comportamiento, y también Jaimito también. Se juntan. Y la pelea de siempre, el Jaimito quiere que se respete sus puntos de vista, y ella también sus puntos de vista. Y siempre, no, que él tiene la culpa, no, que ella tiene la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se casa, de alguna manera, ya están haciendo, hay una relación ambos, hay un equipo, se han juntado para trabajar en conjunto. Y ambos deben de pensar que el propósito es llegar. No es lo que a mí me gusta ni lo que a él le gusta, sino lo que conviene a la relación. Porque no voy a llegar a un acuerdo, porque cada uno es diferente. Entonces ahí viene, igualito, en la evaluación es el estudiante y el maestro. Ambos caminan para esa meta. El maestro, ¿cuál es? Aprender. Si esa meta está bien, cambio. No la cambio. Si esa estrategia está bien, no la cambio porque está funcionando. El alumno también, si esa estrategia de cómo él está aprendiendo está funcionando bien, pero si no, cambia de estrategia. ¿Quién me está guiando? Ambos para lograr llegar a la meta. Por eso no es solamente del maestro, es del estudiante. Por eso es que el maestro tiene que decirle al estudiante, este es tu propósito este es el propósito de aprendizaje. Estamos caminando hacia allá. Y eso es lo que yo deseo que tú hagas. Tú tienes que aprender. Entonces, me sirve entonces la evaluación, como ustedes mismos han dicho, recoger información, ¿no? Para poder de alguna manera tomar decisiones y de esa manera pues ver el nivel también de logro que se encuentran los estudiantes, están en inicio, están en proceso o están en logrado, ¿no? ¿Quiénes evalúan? Todos. El docente y El docente y los alumnos. ¿Ah? ¿Y para qué se evalúa? El docente para tomar decisiones acerca de la enseñanza que está brindando y el estudiante para ver qué es lo que le está faltando en el aprendizaje que está teniendo. Ok. ¿En qué momento se evalúa? En todos los momentos. El inicio, proceso y cierre. Ya ves, yo, tú también,
evalúa en el inicio cómo empezó, en el proceso, ¿en dónde estás? ¿En el cierre o en el proceso? Cierre, cierre, Estás en el cierre, ya. cierre. Ya, para que la evaluación, ¿por qué la lente y sistemático? ¿Por qué la evaluación? Porque, porque como ya ese rato dijeron, la evaluación debe ser constante. La evaluación nunca debe terminar. O sea, siempre habiendo ya evaluado algo, no queda ahí la enseñanza. Entonces va a haber una nueva enseñanza, tanto sea del profesor, de la casa, del ambiente, digo, del medio, de lo social. Entonces tienes que volverle a evaluar para ver si está acorde a su edad, podría decirse de alguna forma. Ok, O hablando académicamente, también se podría decir. Y sistemático porque es un proceso. O sea, son diferentes componentes que tienen que llegar a un solo fin. ok. Entonces, ese proceso tiene que seguirlo para que sea una buena persona, para que sea alguien de bien y todo lo que se puede decir referente al tema. Claro, y la evaluación se da en el campo educativo, pues, ¿no? También es sistemático, tiene que hacerse, tiene que ser ordenado, ¿no? Siguiendo Claro. las etapas, ¿no? No vas a evaluar al comienzo, no le vas a hacer preguntas difíciles, como muchos docentes, porque él, serse los más que saben más, le ponen situaciones muy difíciles que el estudiante no desarrolla, pues, ¿no? Ni siquiera se ha tocado y empiezan a ponerle preguntas muy complejas, ¿no? Tiene que ser sistema. ¿De dónde se recopila y analiza la información en la evaluación? ¿De dónde se recopila y se analiza la información en la evaluación? ¿De dónde sacas tú esa recopilación? Depende de a qué le vas a evaluar. Si hablamos en lo académico, en matemático, en cursos, por decirlo así, similares a esos, tienes que recopilar la información de todo lo aprendido. Claro, Tienes que que puede analizar ser, tú esa información, qué es lo que le puedes evaluar, qué tanto han aprendido todo ese proceso que has tenido para poder darles una evaluación acorde a lo que han aprendido. Tampoco le vas a dar una evaluación de esas a personas que tú no le has impartido bien el conocimiento. claro. ¿Y de dónde? De la evidencia, ¿no? De la evidencia de aprendizaje. Tú ves Ah, evidencia de aprendizaje, una práctica dirigida, una exposición del tema, cuál es, ¿no? Depende de qué actividad tú has propuesto, donde tú vas a ver que se va a visualizar su aprendizaje, se va a evidenciar su aprendizaje, ¿no? Si esa actividad demanda una serie de situaciones o opciones, tú estás viendo y estás midiendo cómo el estudiante está logrando, ¿no? ¿De dónde? De la evidencia de aprendizaje. Y la evidencia puede ser una práctica, puede ser una exposición, puede ser un trabajo, bueno, lo que el profesor haya decidido, ¿no? Bien. ¿Y cómo se valoran los procesos de aprendizaje y niveles de avance y el desarrollo de aprendizaje? ¿Cómo se valoran los aprendizajes? Uh-huh. Hemos visto tres, cuando un estudiante primero está En el inicio, en el inicio, cuando un estudiante está en el proceso, eso o en el logrado. cierre. Ahora, ahora ahí también lo colocan como A, por ejemplo, C es un estudiante que está en el inicio. B es un estudiante que está en proceso, no ha logrado el aprendizaje, está en proceso. A es un estudiante que ha logrado, ¿ya? Y AB es un destacado. ¿Qué quiere decir un destacado? Que ese estudiante, aparte de saber lo que le corresponde a su nivel, sabe más allá. Eso es el AB, que sabe más de lo que el profesor le ha dado. Se tiene la capacidad incluso de proponer otra situación, aparte de los conocimientos que están. Entonces, eso es el AD. Por eso muchos dicen que el AD corresponde al estudiante. Aquel que tiene AD es aquel estudiante que ya sabe algunos conocimientos del cuarto de secundaria. Y un A es aquel que sí ha logrado los aprendizajes de su grado. Y un B no ha logrado este proceso. Y un C está en inicio.
Así se valora los procesos de aprendizaje. ¿Por qué la evaluación me permite tomar decisiones de manera oportuna y pertinente? Después cada uno va a participar diciendo lo que ha aprendido el día de hoy para ponerle su calificación, ¿ya? ¿Por qué la Porque evaluación? según esa evaluación maestra se valora el aprendizaje que está teniendo, que puede ser para volver a hacer la retroalimentación o para volver a explicar con otra metodología o para cambiar el método de enseñanza o para ya pues no volver al inicio, como quien dice, para así avanzar paso a pasito, ¿no? Y también no descuidar a los que sí han entendido, porque eso también hace que ellos se aburran y pierdan la hilación de lo que uno está diciendo. Por eso es que no debemos esperar retomar al cierre. Uno tiene que tomar desde el inicio, en el mismo proceso, para que te des cuenta qué vas a hacer en el mismo proceso y no estés llegando hasta el final, pues, ¿no? Sin tener esa información, ¿no? Es importante por eso evaluar el todo. ¿Por qué las decisiones de manera oportuna y pertinente después de la evaluación propician la mejora continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza? Porque me dicen, no, si es que no están aprendiendo, por decir, hoy día quiero enseñar cuánto es 2 más 2 y solamente 2 niños me están entendiendo cuánto es 2 más 2 o cómo es que se debe de realizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay que enfocarnos a los que no están aprendiendo. Eso sería una decisión tomar una decisión de manera oportuna y esto podría ser al inicio de la clase, ¿no? No podría seguir avanzando si es que no están entendiendo y no están captando. Claro, pues bien. ¿Por qué las decisiones de manera oportuna? ¿Por qué decisiones de manera oportuna? Porque estás, por ejemplo, en el nivel de inicio, en el nivel de proceso, tomas una decisión para ver si vas a continuar, si vas a hacer la retroalimentación en ese momento, ¿no? Entonces, si tú has tomado una decisión oportuna y no has esperado al final, entonces tus aprendizajes van a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser un aprendizaje continuo, va a mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza. Por eso se dice que es oportuna, siempre y cuando se tome y se sea ordenado, ¿no? Desde los saberes previos. Preguntas elementales en los saberes previos. Tengo que pensar qué preguntas le puedo hacer al estudiante. Y también de ahí vas a recoger información, de repente vas a recoger muy buena información y eso te va a servir como oportunidad de aprendizaje para llegar al proceso. Y luego como cierre ya pues es la reflexión de los aprendizajes que se hacen, ¿no? Bien, nos queda un minuto en la siguiente para ponerle su evaluación. Cada estudiante va a decir qué es lo que ha aprendido y en función a con sus propias palabras viene la calificación, ¿ok? Nos queda, ¿cuánto tiempo? Ya, 5:22, a las 5:32 estamos ingresando, ¿ok? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, está bien. Sí, maestra. Última parte, ¿ya? 5:32.